Saludos gente de Facebook, YouTube y cualquier red social legal o ilegal desde donde estén viendo este video. Nosotros somos Quantical 2024 y hemos vuelto para seguir ayudándote a crecer. Y en estas épocas oscuras de la ESPE hemos traído el mejor video que podrás haber encontrado en todo tu día. El Besto Training para conjuntas. En este pequeño evento vamos a dar algunos tips y pruebas filtradas de todas las asignaturas de ciencias exactas para que estés mamadísimo y saques puro 10 en estas conjuntas, asegurando tu parcial. Así que si estabas buscando dónde estudiar, ya sea para tu preparación personal, para ayudar a tu novia, para ayudar a tu colega o para cobrar por hacer una prueba, pues estás en el lugar ideal para repasar. Sin más que decir, comencemos. Y será mejor que traigan una cinta métrica extra larga para medir mis enormes pelotas. Hola. Primero, cálculo diferencial e integral, también conocido como cálculo 1. La piedrita en el zapato de todo estudiante de ingeniería. Todos pasamos por aquí. Es una materia llena de obstáculos, tanto en el primero, segundo y tercer parcial que han sacado de quicio a más de un estudiante y una de las razones por las cuales siempre terminamos en las cartas. Algunos docentes como hacen que esta materia a veces parezca ruso en lugar de cálculo, pero cuando aprendes a focalizar los obstáculos, la materia se vuelve muy sencilla. Y uno de esos obstáculos es el cálculo de límites, donde se te presentarán ejercicios como estos. Y la regla de oro de todo Inge Castroso: prohibido el ópito al jóvenes. Hijo de su puta madre, llamen a Dios. Entonces, para esta materia hay algunos tips que nosotros vamos a recomendarte. La primera es el uso de identidades de límites, teoremas de límites, como los que estás viendo en pantalla, que son muy útiles al momento de que estés trabajando en evaluación de límites, porque te reducen bastante el trabajo. Son cosas implícitas que un estudiante debe tener en cuenta porque no te lo dicen. Es como que tienes la tabla y si no tienes la tabla pues te jodas, y es mejor que tengas la tabla. Y así como tienes esa tabla, también tener a la mano límites trigonométricos, que son los que estaban arriba, y identidades trigonométricas, ¿ok? Estos tienes que siempre tener para cualquier prueba, clase de cálculo, tenga a la mano, porque te van a servir bastante. Te simplifican los ejercicios muchísimo, ¿ok? Otro de los tips es que prestes atención al momento de evaluar los límites, porque a veces evaluando a conciencia te das cuenta que no hay ni determinación, que simplemente era una evaluación sencilla como la que estás viendo en pantalla. Si reemplazabas x con 0 en toda la función, pues te quedaba que el resultado era 1 y 1 no es una determinación. Entonces te querían trolear. También debes aprender a utilizar correctamente las identidades trigonométricas básicas, ¿ok? No te compliques haciendo identidades que aumentan la dificultad del ejercicio, cuando con otras identidades pues puedes sacarlo de una manera más sencilla. Por ejemplo, miren aquí, la tangente de 2x en la parte de arriba la simplificamos, como la reemplazamos con una identidad de 2 tangente de x sobre 1 menos 2 tangente al cuadrado de x, cuando tranquilamente podríamos reemplazarla con seno de 2x sobre coseno de 2x, donde se simplificaban y ya me quedaron. Cosas así pasan, ¿no? Porque ustedes crean que no, que ustedes digan que no, hay personas a las que les pasa esto, así que presten mucha atención. Para ellas es este consejo. ¿Okay? Entonces ya saben, esta es la manera incorrecta y esta es la manera correcta. Segundo obstáculo, derivadas por definición. Se te presentarán obstáculos como los siguientes. Que dan miedo, ¿no? Sin embargo, cuando sabes cómo tratarlos, la pepita de esto pues se vuelve muy sencilla, la verdad. Son derivadas por incrementos, ¿ok? El incremento consiste en aplicar un teorema de los límites que hace que nazca la derivada, ¿okay? Esto es toda una historia y una demostración matemática, pero al final lo que estás haciendo es derivar con límites, ¿ok? Es un proceso un poco más largo y así una sola derivada.
Entonces aquí hay algunos ejemplos que puedes revisar. No los voy a explicar porque se me extendería el video demasiado. Voy a explicar todas las materias. Entonces, te recomiendo que des una revisadita a este pequeño resumen que te he dejado aquí de cómo funciona. Si te das cuenta, simplemente es aumentar un delta y, una variable, y aplicar el límite cuando delta y tiene 0 o delta x. Y eso aplicar una función y ahí estás derivando la función que conoces. ¿Okay? Otro tip que te puedo dar: busca videos, toma apuntes sobre demostración de derivadas por definición en funciones trascendentes. Puedes buscar sobre logarítmicas, exponenciales, trigonométricas. Por ejemplo, si te piden demostrar el límite del seno de x es igual a 1, demuestres, te vas a llevar una sorpresa, y eso saben poner en los exámenes. Pero si te vas a YouTube y buscas cómo se hace esta demostración, pues te va a ir bastante bien. Tercer obstáculo: hallar todas las asíntotas. Se te presentarán obstáculos como este. Donde si tú no sabes cómo sacar una asíntota, pues estás bastante fuerte. Pero aquí están los tips que te van a ayudar. Las asíntotas verticales generalmente son sacadas aplicando un límite al denominador, o sea, donde el denominador se te haga infinito, más infinito, menos infinito, es un valor que no puedes tomar. Entonces ese sería un límite. ¿Okay? Es como encontrar el dominio de una función, pero con los límites. ¿Okay? Aquí hay un ejemplo de cómo funciona. En este caso, x es igual a 2, es una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque esa función no puede tocar el 2. Si toca el 2, la función no existe. Entonces ese es un límite vertical. Un límite horizontal, en cambio, en vez de aplicar un límite a ese valor, aplicas un límite infinito y encuentras una asíntota horizontal cuando el límite que tiende por izquierda y por derecha es el mismo. Para las asíntotas oblicuas, este es un poco más especial porque tienes que hacer el límite tanto por izquierda o como por derecha, y generalmente esta va a ser una recta. ¿Okay? Una recta a la cual no puede, una recta es un conjunto de puntos que la función no puede tomar. No solo es un valor como en el otro caso, es un conjunto de valores. Y esos valores se encuentran con el método que te estoy explicando en ese ejemplito de aquí. Si una función tiene asíntota horizontal, se descarta la asíntota oblicua y viceversa. Ese es un buen tip. Si ya encontraste una asíntota horizontal, no te partas la espalda buscando una oblicua porque no hay. ¿Okay? Para las gráficas, realizar una tabulación con números en un intervalo de menos 5 a más 5. ¿A qué me refiero? A que siempre es bueno, cuando te dan una función, tabularla. 0, menos 2, menos 1, 1, 2, o 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Para qué? Para tener valores y ya tener una noción de cómo va la gráfica. ¿Ya? Y si no te gusta graficar a mano, también tienes software como GeoGebra, Desmos, Wolf. Por último, probar continuidad. Este es otro de los obstáculos típicos de cálculo. Se te van a presentar ejercicios como estos. Calcular el valor de la constante k para que la función sea continua. Calcular el valor valor de a para que f de x sea continua. Está medio monstruo esa función atroz. Y generalmente las respuestas son así. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esto? Simplemente aplicando la definición. Continuidad en un punto siempre y cuando se satisfazcan estas tres propiedades: que la función esté definida, que el límite exista y que el límite por derecha y por izquierda sean iguales. Esas son las tres condiciones. Si se cumplen esas tres, la función es continua y punto. Y eso es lo que tienes que demostrar aquí. Entonces, aquí hay un ejercicio que te muestro donde estoy demostrando por izquierda y por derecha cuál es el límite. Lo que hago es igualar los dos lados y tengo el valor de a. Por eso te hago una función a trazos, porque de un lado vas a tener una función y de otro lado vas a tener otra función. ¿Okay? Aquí hay otro ejemplo. Mira, ahí está la función a trozos, donde si te das cuenta, en la de arriba es cuando x es menor a 1 y la de abajo es cuando x es mayor a 1. Entonces el límite por izquierda es una función y el límite por derecha es otra función. Igualas las funciones, despejas la variable y eso es todo. Problemas de aplicación. Bueno, aquí simplemente es evaluación del límite. No hay mucha ciencia en estos ejercicios de aplicación y te lo dejo de tarea para continuar con las otras asignaturas. Así que vamos allá. Segundo, álgebra lineal.
una de mis materias preferidas y el terror de todos los estudiantes de ingeniería. Sobre todo si han tenido a los profesores estrella de la ESPE, que ustedes saben cuál es, guiño guiño. En esta materia vas a tener que demostrar hasta tu existencia. Una materia de mucho valor, de mucho concentración y bastantes cálculos en tiempos récords. Así que vamos allá. Lo primero que vas a aprender en esta materia es el tema de matrices. Definición de una matriz, cómo construir una matriz, qué es una fila, qué es una columna, operaciones entre matrices, la suma, el producto por un escalar y el producto entre matrices. No hay división entre matrices. Si se te ocurre decirle a un docente que quieres dividir una matriz por otra, te va a decir que eres un pendejo, porque no hay cómo. En lugar de la división hay lo que se llama la matriz inversa, que es un proceso largo que involucra algunos métodos de operación de matrices y que te van a enseñar a lo largo del semestre. Hay algunas matrices especiales como la simétrica, antisimétrica, idempotente, involutiva, ortogonal, invertible, y algunas que no vas a ver aquí y que solo vas a ver en tu curso de álgebra y no la vas a volver a ver en tu PEVI, ¿ok? Y propiedades entre matrices, que generalmente estas propiedades te enseñan porque en los exámenes te mandan a demostrarlas. ¿Y para qué? Para complicarte la vida ya. Entonces, siguiente tema, el tema de determinantes. Aquí para resolver determinantes de matrices existen tres métodos: el método de Sarrus, el método de Laplace y mi favorito, el método de Chiyo-Laplace. El método de Sarrus es bastante sencillo, sin embargo solo funciona en matrices de 3×3. Y por esa misma razón, tus docentes que quieren complicarte la vida, que tú sabes cuáles son, nunca te van a poner un determinante de 3×3. Siempre va a ser de 4×4, de 5×5, de 6×6 y así en adelante. Para estas matrices, el método que tiene, para estos determinantes, el método que tienes que usar es el método de Laplace o el método de Chiyo-Laplace. ¿Por qué te recomiendo el método de Chiyo-Laplace? Porque es mucho más sencillo. Aquí en el método de Chiyo-Laplace lo primero que haces es operar matricialmente los elementos del determinante, fila, columna, ya sabes, la suma entre filas, la fila por un escalar y esas operaciones. ¿Para qué? Para reducir una columna a una fila y después aplicar el método de Laplace. Créeme que te va a resultar súper bueno. Y si no sabes cómo hacer, te invito a ver videos en YouTube que son muy cortitos y te van a servir bastante en tu vida. Por último, el sistema de ecuaciones. ¿Okay? Aquí en álgebra lineal generalmente te van a decir que en la vida real no solamente hay 2 o 3 variables para poder hacer un sistema. Recuerden que un sistema de ecuaciones, el número de ecuaciones tiene que ser igual al número de variables. Por lo tanto, si tú tienes 4 variables, necesitas 4 ecuaciones. Si tienes 5 variables, necesitas 5 ecuaciones. Así. En ese caso, resolver un sistema de ecuaciones de 4 por 4 variables es matemáticamente, o sea, con los métodos tradicionales es un poco complejo. Sin embargo, usando métodos matriciales, pues se resulta mucho más rápido. Y generalmente te vas a encontrar como ejercicios como los que estás viendo ahí, en donde unos te ponen numeritos, en donde otros no te ponen números y en donde otros te vas a asombrar de ver un número, porque son puras K's, U's, A's y todo eso. Y ya saben qué profesores ponen esas leyes. Entonces ustedes tienen que dominar los métodos de solución de un sistema de ecuaciones, que son el método de Cramer, el método de Gauss-Jordan y el método de la matriz inversa. Ya les han de enseñar en sus cursos, o si no, pues hay videos, hay videos de todo el tipo. También hay que identificar el tipo de soluciones: soluciones infinitas, soluciones ninguna solución y solución única. Esto depende de los resultados que obtengan al hacer alguno de estos métodos, que también les han de enseñar en qué consiste esto. Y aquí está un examen conjunto de uno de los profesores muy conocidos de álgebra lineal en la ESO, caracterizado por atormentar estudiantes desde la época de los dinosaurios. Aquí está otro examen que no es el mismo docente, pero es una docente muy similar, en donde te van a poner ejercicios para 3 horas y solo te van a dar 20 minutos. Ustedes saben quiénes son esos docentes, ¿verdad? Ok. Bien, los tips. Primero, haz tus tareas a conciencia. Y ya sé que a algunas personas no les va a gustar ese consejo y dirán, bueno, para eso no veo el video, pero es que es verdad. Cuando ustedes hacen las tareas que les encomiendan, porque en álgebra lineal casi todo docente generalmente te mandan deberes, y estos deberes te sirven para practicar y coger dominio, sobre todo para hacer demostraciones o resolver sistemas de ecuaciones o resolver matrices, a sacarles la inversa. Esas técnicas solo vas a coger dominio cuando practiques, y por esa misma razón
Si es que no te han mandado tarea, te la estoy mandando yo. Y si a ti te han mandado tarea hasta por los codos, pues no hables, ya se sabe. O repite las que te hayan mandado a ti y vas a coger dominio para que estés listo para tu curso. Aquí hay un poco más de ejercicios de un profesor estrella de la ESPE. Aquí hay más ejercicios y te recomiendo pues que repases y que te vaya de lo mejor en tu conjunta de lineal. Antes de terminar, parece que tenía unos tips finales, no había revisado esta. Bien, Chio Laplace es la solución por excelencia para determinantes superiores al orden 3×3, que es lo que ya les comento. Aunque si los elementos del determinante no son muy complejos, puede ser una opción más rápida simplemente la regla de Laplace. ¿A qué me refiero? Aquí si los elementos generalmente ya, por ejemplo, ya ves una columna llena de ceros y un 1 entre esa columna, pues empieza con eso, ya no tienes que hacer reducción. Si tienes un sistema de ecuaciones lineales SEL, donde tengas que encontrar alguna variable A, B, C o cosas así, mejor es proceder con Gauss-Jordan. Si ves que esas ecuaciones generalmente están llenitas de letras, como la que estaba al último, como esta de aquí, como esta de aquí, no sé si la pueden ver, el cuadro del tercero donde dice menos 4u más 2 más 2ku2 más 2ku3 y esa está llenita de letras. En esos casos te estoy recomendando que es preferible proceder con Gauss-Jordan. Si tienes un SL donde tengas funciones trigonométricas, o sea un determinante bestial, es mejor hacerlo por regla de Krapf. Para demostraciones puedes ya sea empezar por un lado u otro. En una demostración no te ofusques, comenzar por ejemplo con la parte de la derecha. Una demostración también puedes empezar por la izquierda. Ok, por ejemplo el de 7 que 1 más A es igual a la menos 1. En vez de empezar por 1 más A, empieza por A a la menos 1. Empieza la demostración por ahí. Puedes ir de cualquier de los lados. Si se trata simplemente de carpintería, o sea, de que te dan una matriz y que tenés que sacarle la inversa o que saquen el determinante de esta matriz, y es, por ejemplo, una tarea, o en el examen te dejan sacar el celular, o no te dejan, pero no te ven, guiño guiño, puedes usar calculadoras como las que te estoy poniendo, ahí te estoy poniendo el link para que vayas a esta calculadora maravillosa, que tú le pones la matriz y pues te da el proceso y te da la respuesta de la operación de esa matriz. Te lo recomiendo muchísimo. Y por último, en mi canal, el canal de Cuántica y mi página de Facebook, también por si quieres seguirnos de paso, tengo algunos videos para soluciones de sistemas de ecuaciones lineales, resolución de determinantes, demostraciones ya sea por inducción o por propiedades matriciales. Todas esas cosas están en mis videos donde tendrás clases gratuitas, o sea, son videos en donde te estoy enseñando desde cero cómo operar este tipo de matrices y pues te puedes servir de eso. Ahí hay clases extensas para que aprendas todo acerca de álgebra lineal. Muy bien, vamos con la siguiente asignatura. Tercero, Física 1. La verdad nunca le he visto problema a esta asignatura. A mi parecer de ciencias exactas es una de las más accesibles para pasar, a las más sencillas. Sin embargo, esto depende del profesor y también de las habilidades de los estudiantes. Así que tal vez haya alguno que cause problemas. Entonces para ellos también va este tutorial. Se van a encontrar con exámenes como estos. Exámenes no tan fáciles, pero tampoco tan complejos. Incluso si tienes el acceso a un celular, ya sea por permiso del docente o si es que sin que él se dé cuenta, guiño guiño, pues se puede encontrar muy fácil en internet y pues a eso. Simplemente son temas relacionados a la dinámica, el movimiento de las fuerzas de Newton, la cinemática, a veces combinación de los dos. Y generalmente terminan en preguntas de opción múltiple para no dar tanto margen al error de los estudiantes. Eso. Y bueno, pues como tips para superar esta asignatura yo te recomiendo, bueno, aquí hay un poco más de preguntas que puedes usar. Son preguntas filtradas, ¿no? Esto es de serio, preparar. Puedes usar, siempre llevar como uno de los tips, llevar a la mano una tabla de integrales y derivadas, ya que este curso, a pesar de que vas a integrar y derivar, no te van a enseñar a integrar y derivar, para eso hay la materia de cálculo. Pero aquí simplemente puedes llevar una tabla de integrales y tabla de derivadas para ayudarte, así que siempre ten a mano esto. De ahí libros en los cuales te puedes autoeducar en el caso de que no le estés entendiendo a tu docente, o si te tocó el caso de un docente que nunca va a clase pero sí le gusta tomar pruebas, bien hijo de su pinche. Entonces puedes usar libros como Física de Serway,
Y para los que van a ver física 2, pues a ellos les toca física de Serway 2, la venganza. Entonces, ¿qué más puedo darte como tip? Ten siempre a la mano estas pequeñas tablas en las cuales tienes datos, por ejemplo, distancia de la Tierra, el cuasar más conocido, longitud de una mosca, longitud de un campo de fútbol, radio medio de la Tierra, ese es muy importante, radio medio de la Tierra, edad del universo, y otras variables que según los profesores es de sentido común, el menos común de todos los sentidos. Otros tips que te puedo dar es que tengas siempre a la mano un formulario de los temas que estés teniendo en cinemática, dinámica, hidrostática o cualquier tema de física que estés teniendo. Siempre tenga a la mano un formulario, ya sea para la resolución de tus tareas, de tus talleres, o para la evaluación en el caso de que te dejen llevar. Y si no te dejan, pues siempre puedes hacerlo chiquito y tenerlo a la mano. Guiño, guiño. Ojo que solo son tips. En la parte de gráficos, siempre trata de buscar ejercicios que te traten de hacer pensar en el tema gráfico. Cómo pasar de la posición a la velocidad de la aceleración. Recuerden que la velocidad es la derivada de la distancia y la aceleración es la derivada de la velocidad, y viceversa, la velocidad es la integral de la aceleración y la distancia es la integral de la velocidad. Y pues es importante tener eso en cuenta, porque a veces te van a graficar y pues terminas haciendo cosas que no son. Entonces presta atención a los ejercicios que involucren temas gráficos. Por último, el último tip que te puedo dar es que la práctica sea el maestro, y que practicando se aprende bastante, más que la teoría, porque generalmente sabes que consiste el movimiento rectilíneo uniforme, el uniforme variado, las leyes de Newton, pero al momento de aplicar pues te confundes en cálculos, cosas así. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Practicar. Para practicar te dejo algunos ejercicios PEPA que te van a preparar bastante bien para tu prueba final. Te dejo en ejercicios de las diferentes áreas que se ven en el primer parcial para que los resuelvas y vayas aprendiendo. Igual si tienes alguna duda puedes contactarme con toda confianza. Aquí hay ejercicios sobre los coordenadas 3D, ejercicios de cinemática, ejercicios de dinámica, más ejercicios de dinámica y también de movimiento dinámica circular, péndulos y tensores y bloques. Y pues creo que eso es todo. Cuarto, física 2, o también llamada física fundamental. Es una continuación de lo que se ve en física 1, pero en otras áreas, ¿ok? De hecho, han dividido en varios parciales temas completamente diferentes, como lo que es primer parcial termodinámica, el segundo parcial creo que es hidrodinámica y el tercero creo que es ya electromagnetismo. Este es un ejemplo de un examen de física 2. Por ejemplo, aquí tienen que aplicar bastante conceptos de espejos, de lentes y de la ley de Snell, reflexión, refracción y todas esas cosas, ¿ok? Estos son 2 ejercicios y estos 3, 4 completan la conjunta que sería de física 2. Es una prueba filtrada, así que aprovechen y repasen para sus pruebas conjuntas, ¿ok? Y si es que les asustó estos ejercicios, pues se me calman, porque en mi página de Quantical y en mi canal de YouTube, justo en mi canal de YouTube tengo un video donde estoy resolviendo el mismo examen que acabo de mostrar arriba, completo y detallado, todos los ejercicios. Demora un total casi una hora, 50 minutos, y pueden ir revisando paso a paso para los que aprenden lento como yo. Así que disfruten, y por eso es que les pido que se suscriban a mi canal de Quantical en YouTube. En los tips que tengo para ustedes, primero tienen que tener en cuenta que cuando tratan con esto del tema de óptica, que es el primer parcial, tienen que tener en cuenta que las leyes de reflexión, refracción no siempre van a ser en perpendicular al eje, ¿no? No es que los rayos vienen en 90 grados y se reflejan. A veces las estructuras están inclinadas y pues hay que hacer las consideraciones trigonométricas necesarias. Aquí están algunas tablas que tienen que tener a mano de materiales con su respectivo índice de refracción, que les van a ser de mucha utilidad para poder realizar los ejercicios en sus tareas, talleres o en la prueba conjunta. También repasen algunas aplicaciones de la ley de Snell. Aquí les estoy poniendo la fórmula de la ley de Snell. Hay aplicaciones muy interesantes que al final les terminan dando un dolor de cabeza en los exámenes. Por ejemplo, el tema de una imagen reflejada en varios espejos.
en donde, por ejemplo, cuando estás en una peluquería, tienes un espejo al frente y un espejo atrás, y tú miras tu reflejo en la parte trasera, en el espejo que tienes delante tuyo, y puedes ver un montón de imágenes de ti mismo. Entonces esto es la teoría de imágenes infinitas, fruto de la proyección de un objeto en un espejo. Asimismo, no solamente se producen los espejos, también en los lentes, y ahí en los lentes puedes agrandar o achicar un objeto real dependiendo de cómo se proyecte en el lente o en el espejo cóncavo o convexo. Son aplicaciones que son muy interesantes y pues deberías revisarlas, ya sea en mi página, en mi canal de YouTube o en YouTube en general. Vas a encontrar muchas cosas. Aquí hay algunas, por ejemplo, esta es la ecuación general del lente, la que está viendo en la esquina superior derecha, y abajo estás viendo una imagen, como una imagen es invertida en un espejo. ¿Okay? Son aplicaciones muy interesantes y que son temas de exámenes muy comunes en física 2 o física fundamental. Aquí hay algunos ejercicios que puedes usar para practicar el tema de óptica. Los he hecho especialmente para ti, para que los revises, para que los hagas y vayas practicando y reforzando estos conocimientos que te han dado en el semestre. Son preguntas tipo prueba que te ayudan a prepararte. En el caso de que tu profesor no te mande tareas, pues puedes autoeducarte con mis videos y venir a hacer ejercicios para reforzar y estar listo para la prueba, para que nadie te deje de ahí. ¿Ok? Y bueno, esto ha sido todo en lo que corresponde a Física 2. Continuamos con EDO, ecuaciones diferenciales ordinarias, alias cálculo 2. Es uno de los dolores de cabeza principales de algunos estudiantes, especialmente si les toca con profesores estrella como el mítico Joe García. Pero el método de él no lo vamos a explicar aquí, lamento decepcionarlos. Así que vamos a ver un poco de qué trata esta materia y cómo podemos pasar correctamente la conjunta de esta asignatura. Lo primero son los conceptos, ¿ok? Hay que saber qué es una ecuación diferencial, cuáles son sus componentes, el orden, el grado de una ecuación, el tipo de ecuación, si es una implícita, una explícita, general o particular, aprender a expresarlas en su forma general, en su forma normal, en su forma diferencial, determinar las ecuaciones diferenciales que corresponden a las familias de curvas, que son ejercicios típicos que les ponen a hacer para conceptualizar este tipo de ecuaciones, ¿ok? Ley van a ver como primer tema las EDOs de primer orden, que son generalmente las más sencillas de hacer, pero también las que son un poco más trabajosas porque involucran un montón de cálculos y cada ejercicio les lleva como hoja y media y así. Entonces, dentro de las EDOs de primer orden tenemos una clasificación y les van enseñando en el orden en que te estoy mostrando aquí. Primero te enseñan las EDOs separables, las EDOs homogéneas, las EDOs lineales, las EDOs exactas, las EDOs de Bernoulli, las EDOs de Riccati, las EDOs de Clairaut. Y hay algunos casos especiales como EDOs reducibles a separables, EDOs reducibles a homogéneas, EDOs reducibles a lineales, EDOs reducibles a exactas, EDOs reducibles a Bernoulli y así. Que son ecuaciones que de forma canónica no son ecuaciones de alguno de estos tipos, pero ya haciéndoles alguna modificación pues se transforman en esto. Y ahí les van a enseñar ciertos artificios matemáticos que algunos los docentes no se complican la vida y les enseñan de una manera muy sencilla cómo hacer estos artificios matemáticos, y hay otros pues que les meten ciencia, ya están hechos libros, ya saben de quién estoy hablando, están hechos libros al respecto de estas técnicas, que la verdad no me parece muy práctico. Luego están los típicos problemas de aplicación, por ejemplo la aplicación de las EDOs de primer orden suelen ser las trayectorias isogonales y ortogonales, los modelos poblacionales, que son el modelo poblacional típico, el modelo lineal de Malthus, el modelo no lineal o logístico. Son aplicaciones donde después de explicarte la historia de cómo nació esta aplicación y deducirte unas fórmulas matemáticas, pues llegan a presentarte las fórmulas que se usan para resolver problemas de este tipo. De ahí también hay problemas de mezclas y soluciones donde se aplican un poco de conceptos de química y también de ecuación de... ¿qué más? Un poco de conceptos de química y también de hidrodinámica del tema de física. Entonces tal vez lo veas en EDO y también en física fundamental o también llamada física 2. ¿Okay? Aquí hay un ejemplo de más o menos en qué consiste este problema de aplicación de mezclas y soluciones, y generalmente te vas a topar con esto en una conjunta, generalmente es un examen.
Cuando te di los dedos de primer orden, se me olvidó decirte que las EDOs exactas generalmente son las favoritas para las conjuntas. ¿Por qué? Porque en una EDO exacta generalmente no solamente vas a tener que resolverla aplicando el método de resolución inexacta, sino que aparte dentro de la exacta puedes tener una EDO separable, una EDO homogénea o una EDO lineal. O sea, dentro de la exacta vas a tener más trabajo. Por eso generalmente a los profesores les encanta ponerle EDO exacta para complicarte la vida. Aquí hay un ejemplo de un examen, bueno, dos exámenes que he podido filtrarles de lo que se toma en las conjuntas. Una creo que fue hace 3 semestres con un tal docente llamado ingeniero, ¿cómo se llamaba? Bueno, ¿qué más da? Entonces pueden copiarlas y resolverlas. Yo estoy seguro de que si es que han prestado atención a su curso de EDO van a poder resolverlas sin ningún problema. Típicamente, como pueden ver en el lado derecho, en las que están en fondo blanco, la que dice la número 1, les digo que es una EDO exacta. Y como EDO exacta se van a dar cuenta que dentro de esta EDO exacta van a tener una EDO lineal y una de variables separadas, seguramente. Entonces esa pregunta les va a llevar alrededor de unos 20 minutos y vale 2.5 puntos. O sea, es media larguita. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Si se dan cuenta, en la segunda pregunta creo que es una EDO de clear out. Y la tercera pues es una aplicación. En este caso la aplicación que están haciendo ahí es porque este examen fue hecho para chicos de electrónica. Generalmente a ellos les preguntan temas de circuitos. Eso se me olvidó decirles que una de las aplicaciones de las EDOs está relacionadas con los circuitos de primer orden, porque las EDOs que aprenden en el primer parcial son de primer orden. Y bueno, pues eso como una filtración de las pruebas. Y ahora, ¿cómo les recomiendo un tip para resolver de una manera sencilla? Lo primero es seguir los pasos, ¿ok? Aquí tenemos una ecuación diferencial. Lo primero que yo voy a hacer es dejarla en forma diferencial. ¿Por qué? Porque así voy a poder resolverla de una manera más fácil. Aquí estoy llevándola a la forma diferencial y ahí ya la tengo, ¿ok? En la forma diferencial. Luego, dividir los factores que no sean necesarios. O sea, divido de un lado, divido del otro. Y me queda de esta manera. Separo en suma las dos fracciones, me queda de esta manera. Y esta es la famosa forma estándar. Aquí puedo aplicar integral en un lado de la ecuación, integral en el otro. La integral de 0 es 0 mismo. Y la integral de esto de aquí pues me va a quedar las funciones que yo estoy buscando, ¿okay? De esta manera, aumentas la integral y sacas una solución y otra solución. Y ahí tendríamos la respuesta. De la primera integral va a ser 1 sobre cos de y la segunda logaritmo natural de y a la x más 1. De esa manera podemos hacer. Hay unas personas que directamente de la forma diferencial se saltan a la integración, pero cuando siguen los pasos de esta manera pues te resulta a veces un poco más sencillo. Otro ejemplo, aquí tenemos una ecuación diferencial, que esta la voy a llevar a su forma estándar. ¿Por qué? Porque me resulta más fácil. Lo primero que tú tienes que hacer en una ecuación diferencial es identificar. Si te sirve la forma estándar generalmente se relaciona con EDOs lineales o EDOs homogéneas. Y la forma de diferencial les sirve para las que son EDOs de variables separables o de EDOs exactas. En este caso, si le llevé a la forma estándar, tal vez es porque quiero resolverla por formato lineal, por EDO homogénea, o incluso algunas veces también me sirve para el aporte de EDOs exactas. Okay, y justo creo que esta es la parte de una EDO exacta, porque en las EDOs exactas, si has visto el tema de EDOs exactas, se tiene que cumplir una condición de compatibilidad, ¿okay? En donde tienes dos opciones, el dm sobre dy y el dn sobre dx. ¿Qué significa esto? Que tú puedes diferenciar tanto. Si te das cuenta, cuando dejé en forma diferencial hay una función acompañando al de x y hay una función acompañando al de y. Con el dm de y tomas la función de que la acompaña a dx, y si tomas la otra de n sobre dx usas la función que la acompaña a dy. Luego viene el criterio de exactitud, en donde tú decides qué vas a usar, si el diferencial de la función sobre x o el diferencial de la función sobre y. ¿Okay? Esto, ¿cuál tengo yo que decidir? Pues eso es cosa tuya, ¿okay? Y cosa de tener un poco de división y saber cuál te va a costar matemáticamente menos esfuerzo. Aquí tenemos una integración a ambos lados. Resolvemos la ecuación diferencial aplicando un reemplazo trigonométrico y obtenemos finalmente la parte de la, ¿cómo se llama esto? Obtenemos un factor que podemos reemplazar en la EDO original.
ok. Entonces si te das cuenta, ahora en vez de tener f voy a tener y menos yx cuadrado, ok. Y luego pues simplemente reemplazamos y obtenemos la respuesta de la solución general de este problema, ok. Si te das cuenta, aquí los pasos clave es la condición de compatibilidad y los criterios de exactitud. Cuando tú tomas correctamente estos dos parámetros, el ejercicio se resuelve muy sencillo. Si tú los tomaste de forma incorrecta, ¿cómo es una forma incorrecta? Coger el más largo, coger el más complejo, tal vez una integral que ni siquiera tenía primitiva. Entonces ahí se vuelve un poco más complejo este tema. Hay que saber elegir bien en la condición de compatibilidad y en el criterio de exactitud. Otro tip que te doy, si es que es para hacer tareas o si es que en alguna prueba te permiten usar teléfono, o si no te ven, guiño guiño, puedes usar ya sea ChatGPT o Symbolab para poder resolver de una manera rápida el ejercicio, ver más que todo ver cómo porque la máquina a veces hace pasos que tú cuando sabes de la materia sabes que por ahí no es, pero la máquina te da una idea de por dónde podrías empezar a tratar ese ejercicio. Utilizando estas dos herramientas, como pueden ver, tuve una evaluación que me tomaron a mí, tuve la máxima puntuación. En ese entonces no existía el ChatGPT, simplemente con Symbolab, y no es que hizo gran cosa Symbolab, sino simplemente decirme, sabes que esta ecuación diferencial puede empezar con esto, puede empezar con otro, puede empezar con esto, y ya con esas ideas iniciales pues uno se va moviendo. No exactamente copiar lo que te da en la calculadora, porque la calculadora utiliza lo que son métodos numéricos, ¿ok? No te resuelve con teoremas que se ven en clase, sino con teoremas como Hakuta, ni sé qué cosa, o aproximaciones por interpolación, cosas así. Entonces no es lo que estás buscando aplicar métodos que te enseñaron en clase, ¿sí? Entonces lo que sí te ayuda es a darte una idea inicial de por dónde puedes partir para llegar a tu objetivo. Ok, eso ha sido todo, creo, por el tema de hoy. Continuamos con cálculo vectorial, una de las más potentes de las ciencias exactas. Aquí los profesores se desquician y vuelven locos a los estudiantes porque son un chingo de temas en donde te vas a abstraer, vas a expandir tu mente, a usar la imaginación para poder pasar esta asignatura. Es conocida como cálculo 3, el último de los cálculos que hay que pasar. Y pues para iniciar el estudio de esto se empieza con algo básico, ¿no? Primero te enseñan lo que son las coordenadas tridimensionales en el plano X, Y, Z, te enseñan lo que es una recta, te enseñan lo que es un punto en el plano tridimensional. Sacar el vector tangente, el vector normal y tanta cosa, la ecuación vectorial, la ecuación paramétrica, la ecuación simétrica, lo que es un plano, la recta normal, el plano tangente, las ecuaciones que los rigen y cómo relacionar todo este chingo de ecuaciones. Eso como primer punto. Luego continúan enseñándote funciones vectoriales, que no es más que una función definida por otras funciones. Generalmente son aplicadas en temas de física, como la física 1, la cinemática. Vas a ver aquí cambios de coordenadas de rectangular a polar, de polar a esférica, de esférica a rectangular y cosas así. Vas a definir con las funciones vectoriales, vas a hacer tanto derivación y también integración de estas funciones, siguiendo algunos de estos propiedades que te he puesto aquí para que estén a tu alcance: lo que es una función vectorial, lo que es una derivada de una función vectorial, lo que es un integral de una función vectorial, las propiedades que se utilizan. Todo para que lo tengas en cuenta al comidito. Y si necesitas más información, si tu profesor se está haciendo entender, o si simplemente no te están dando las clases que deberían darte, porque en el examen sí te van a exigir, como no tienes idea, te la van a meter doblada, como dicen, te recomiendo el libro de Ron Larson, de cálculo multivariable, cálculo 2 también, de Ron Larson. ¿Ok? Anota, Ron Larson, Ron de Roncito, Larson. ¿Ok? Anótalo y revisa ese libro. Vas a encontrar estas tablitas que te estoy poniendo en esta pantalla y mucha información muy sencilla de entender para guaguas. Te lo recomiendo. Sigue en temas de aplicaciones. Vas a ver la derivada para sacar de la posición, sacar velocidad, sacar aceleración, lo que ya habíamos comentado en el tema de física. Vas a ver la función de posición de un proyectil, la definición de un vector unitario tangente, la definición de un vector unitario normal,
las componentes de la aceleración tangencial y normal, todo en temas de funciones vectoriales. Luego vas a aprender la famosísima longitud de arco, que esto es con lo que más te matan en vectorial en el primer parcial. El tema de la longitud de arco y el parámetro longitud de arco, que ojo, no es lo mismo longitud de arco, función longitud de arco y parámetro longitud de arco no son lo mismo. Tienes que aprender a distinguir qué es cada cosa. Cuando te la pidan, tienes que saber aplicar la correcta, ya sea longitud de arco, función longitud de arco o parámetro longitud de arco. ¿Okay? Luego aprendes el tema de definiciones de curvatura, fórmulas para la curvatura, cómo pasar de tener una función unitaria a tener curvatura, o sea, cómo relacionar todas estas aplicaciones de las funciones vectoriales en un solo ejercicio. ¿Okay? Ese es el reto que te ponen. También a veces te ponen temas netamente de físicos, como temas de velocidad, aceleración, rapidez, temas de curvaturas, temas de, ¿cómo se llama esto? El peralte, el famoso peralte, donde una curvatura está en elevación y cosas así, simplemente para partirte la mente en dos, y generalmente por esto dependiendo de los docentes que te dan esta semana. A veces algunos docentes se desquician y también avanzan al tema de funciones de varias variables, donde vas a ver superficies, ya no simplemente líneas, sino superficies. Y aquí hay algunas muy típicas: el elipsoide, el paraboloide, el conelíptico, el paraboloide hiperbólico y tantas cosas que si no te dan en el primer parcial te van a dar en el segundo. Generalmente se dan en el segundo, pero hay algunos que lo dan en el primero simplemente por querer avanzar más rápido en el cielo. La verdad es una pena. Siguiente, aquí tienes un prototipo de examen, ¿ok? Como puedes ver, los exámenes siempre van a tirar la mata a lo más complejo que hayas visto en el parcial, y en este caso es este tema de las longitudes de arco y las curvaturas. Generalmente es esto. ¿Por qué? Porque te dan una función vectorial y tienes que hacer misa con esa función vectorial. Tienes que hacer una ciencia que no tienes idea para sacar, ya sea el plano normal, el plano tangente, el parámetro longitud de arco, la curvatura y bla 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 bla. Aquí te dejo un examen como para que te puedas dar una pequeña idea de lo trabajoso que es. Y a veces cuando no es trabajoso te joden con el tiempo. Por ejemplo, esta prueba que está como para 2 horas te ponen en 20 minutos. Tips que te pueden ayudar a pasar este tema de cálculo vectorial. Para establecer un vector siempre hace falta 2 puntos. Estoy hablando del tema de puntos y rectas, ¿okay? Para establecer un vector siempre hace falta 2 puntos. Uno de ellos puede ser el origen. Lo mismo explica para establecer la ecuación de un plano. En un plano necesitamos 2 puntos para establecer un plano. Bueno, no 2 puntos, sino 2 rectas y 2 datos. 2 datos necesitas para poder establecer la ecuación de tu plano. Es útil tener todo tipo de ecuaciones de cada tema a la mano y comparar en función de los datos del ejercicio. También considera los datos implícitos. Por ejemplo, nunca te van a decir que el punto de origen es uno de los datos que tienes para resolver el ejercicio. Entonces te dan un punto cualquiera y dice parte del origen. Entonces el otro dato que necesitas es, por ejemplo, el uno es x, y, z, el otro es 0, 0, 0. Por ejemplo, y haces tu ecuación x menos 0, y menos 0, z menos 0. Cosas así. Rectas o planos paralelos tienen una ecuación similar a su contraparte. Por ejemplo, si una ecuación es y igual a x, una recta paralela a esa recta, la primera recta es y igual a x, y la segunda recta paralela simplemente será y igual a kx, o sea, la misma pero con un valor escalar. Y puedes hacer una igualación y sacar algunas cosas interesantes de esa postura. Si te dicen que 2 rectas son paralelas, te están ayudando bastante. Igual los planos paralelos, ¿no? Funciona igual. En algunos casos las funciones vectoriales es más sencillo matemáticamente trabajar con el parámetro longitud de arco. Por algo te lo enseño. No es solamente para martirizar, porque hay ciertas funciones vectoriales que vas a tener que derivar y luego sacar una segunda derivada de la derivada principal. Y al hacer esto en funciones sobre todo racionales o fracciones, que son las racionales, se te extiende bastante y se te vuelve intratable cuando las vuelves a derivar. Entonces, para no tener estos problemas, generalmente cuando trabajas con parámetros longitud de arco, la función racional se vuelve una función un poco más sencilla de tratar, y a esta función la puedes derivar sin ninguna complicación. Por eso a veces es bueno trabajar con parámetros longitud de arco. A veces. En algunos casos conviene analizar con qué expresión trabajar, con RT, R' o R2', debido a que una buena elección de los elementos se van a operar disminuye la dificultad de la operación matemática que se desea realizar.
Por ejemplo, la curvatura trabaja tanto con R2' como con T', ¿ok? T' es el vector unitario tangente que se llamaba, que sacas al derivar R de T, ¿ok? Y hay fórmulas para sacar la curvatura que involucran usar esta recta tangente llamada T o la función R2'. Y a veces la R2' es muy intratable, pero la T es más tratable, entonces tienes que ver con cuál juegas para sacar tu curvatura. De ser posible, siempre es bueno contar con un software para graficar las curvas que se generan, sobre todo el GeoGebra, ¿ok? Este te va a ayudar bastante, y si no, pues, GeoGebra es el único, de hecho, que te puede ayudar completo en este aspecto. Por ejemplo, aquí están algunas pruebas que me han tomado a mí. Me han pedido reparametrizar con parámetro de longitud de arco, y aquí estoy haciéndole parámetro de longitud de arco. Aquí estoy aplicando T' de S es igual a R2' de S. El que tenga el S significa que estoy usando el parámetro de longitud de arco, el cual es mucho más fácil que trabajar con R' de T, ¿ok? Y si se dan cuenta, sacar la curvatura no fue ningún problema. Si lo hubiera hecho con R' de T, hubiera estado jodido. Considere los puntos, hallar la ecuación del plano. Bien, cojo los dos puntos, los unos, saco mi vector, tengo otro punto, saco la ecuación del plano, ¿ok? Y como pueden ver, GeoGebra es bastante útil. Miren cómo me grafica y verifica que estoy sacando una recta normal al plano tangente. Me ayuda bastante a saber que estoy haciendo las cosas. Eso es todo lo que tengo que decir con respecto a vectorial. Estadística, una de las materias menos favoritas de la comunidad universitaria, al menos el campo de la ingeniería. Porque es un dolor de cabeza, es cuando el ingeniero se vuelve contador por un semestre. ¿Ok? Y dependiendo de las joyitas que te toque de profesor en esta asignatura, pues la vas a pasar muy feo. Pues sobre todo cuando te encuentras con examencitos como estos. Generalmente cuando tienes estos tipos de exámenes, yo te recomendaría, por ejemplo, antes de tu examen, podrías, si es que tienes algún problema con algún tema de los que te hayan dado en tu semestre, un libro súper bueno para tener, para pendejos como yo, para lentos de aprendizaje como yo, como tú, como quien sea. El libro de Montgomery. El libro de Montgomery es una bendición porque te enseña como guagua todos los temas que tal vez el profesor no te está enseñando de manera correcta, o que no estás congeniando con el profesor para poder entender su clase. Generalmente aquí añaden un extra, no lo llamaría dificultad, sino un extra de trabajo, porque algunos ejercicios, por ejemplo, para ordenar los datos, tabular, sacar las medias y todas esas vainas, se utilizan software. Algunos usan RStudio, otros usan el Excel, otros usan IBM, y no es que esto lo hagan más o menos, unos usan Python, imagínense, unos usan MATLAB, por último, imagínense. Y no es que el uno sea más difícil que el otro, no, simplemente usa YouTube. ¿Okay? Primero, ten claro los conceptos que necesitas para pasar, los conceptos de todo lo que te dan en los diferentes temas, ¿no? Media, moda, sacar la media aritmética con los límites, inferior, superior, todas esas cosas. Aprenden de forma teórica con el libro y luego en YouTube, ¿no? Cómo sacar media, moda de datos agrupados en Excel, en IBM, en RStudio, en Python, en MATLAB, y hay lo que quieras de video. Si no entiendes un video, está el otro. Si no le entiendes al profesor, ahí sí jodido. Pero si vas al internet, hay un montón de opciones, ¿ok? No te compliques la vida, no te ofusques, puedes superarlo con estos tips que te estoy dando. Son tips que tal vez no son tan de ayuda, pero que sí, si te tomas en cuenta, pues sí van a ser un poco. Otro tip que te doy es tener un formulario. Mira, aquí te estoy detallando un formulario para que no tengas que hacer nada, simplemente mira. Es un formulario bellísimo que te recomiendo llevar a la mano siempre que estés haciendo tus tareas, tus talleres o estés en una conjunta, en una prueba. Si es que te dejan sacarlo, tenlos a la mano porque te pueden ayudar. Otro de los tips es, por ejemplo, no confundir los datos agrupados y los datos no agrupados. A algunas personas les parecerá absurdo esta recomendación, pero pasa. Hay veces que quieres con los datos no agrupados sacarles media, varianza y toda cosa así, con los datos no agrupados, o sea, con los datos sueltos.
a querer calcular esas cosas cuando es imposible. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, si están no agrupados, agruparlos, ya sea por rangos. Por ejemplo, aquí las edades, rango de 10 a 19, ahí saco la frecuencia, ¿no? Cuántas variables tengo en este rango, 5, el otro 11 y así. Estos son datos esto es lo que se hace con los datos no agrupados. Con los datos agrupados puedes trabajar directamente, pero con los no agrupados tu primera tarea es organizarlos. ¿Ok? Toma en cuenta eso. De ahí no confundir media aritmética, mediana y moda. Generalmente parecen sonar lo mismo, pero sabes que son diferentes, ¿ok? Y incluso las ecuaciones son diversas. Por favor, no te confundas con eso. Y aquí te tengo el par de ejercicios para que todo lo que te he dicho hasta ahora lo practiques, lo pongas mucha teoría. Es hora de que cojas tus cuadernitos y empieces a ejercitar. Te he puesto estos ejercicios, te he puesto el libro, pero como sé que no vas a leer el libro, bueno, algunas personas tal vez lo hagan, te solicito, pero para los que no hagan, aquí hay algunos ejercicios que igual son pepa, para que puedas practicar lo que te han enseñado en clase. Si no te han enseñado en clase, visita mi canal, visita YouTube y autoedúcate y pues puedes salir adelante. Si logras hacer estos ejercicios, te va a ir bien en cualquier examen. ¿Okay? Aquí hay un par, aquí hay otros más que puedes usar. Aquí hay más de unos docentes súper jodidos para que vayas ejercitándote y pues saques adelante esa conjunta, porque te tiene que ir bien, recuerda. Aquí hay más ejercicios y creo que eso es todo. Vamos a la siguiente asignatura. Última asignatura que trataremos el día de hoy: métodos numéricos, ¿ok? Esta asignatura generalmente es sencilla, al igual que Física 1. No muchos estudiantes tienen problemas, a excepción de algunos en los cuales el docente es una estrellita, pero no son muchos estos docentes. Así que generalmente aquí no se tienen muchos problemas, pero vamos a ir. Este es un ejemplo de una conjunta de lo que sería la asignatura de métodos numéricos, ¿no? Están viendo los ejercicios, ya más o menos van ubicando qué temas son: series de Taylor, interpolación, que esto que el otro. Y mis tips para poder superar esta prueba, para los que tengan dificultades, otra vez, YouTube. Métodos numéricos siempre conlleva la iteración. Te dan una fórmula y tienes que iterarla una y otra y otra y otra. Primero iterar la función para un valor 1, luego para un valor 2, luego para un valor 3, valor 4, valor 5 y así. Entonces, como es un proceso mecánico, generalmente lo mandamos a un software. Por eso es que son métodos numéricos, son aproximaciones para resolver problemas de ingeniería que no tienen una solución exacta, no tienen una fórmula exacta que rija. Por ejemplo, el clima no es algo predecible 100%, ¿okay? O no sé, en el tema de telecomunicaciones, las ondas, la propagación electromagnética de las ondas no es algo determinístico. Entonces, como no es determinístico, lo hacemos en base a probabilidades, en base a estimaciones. De esas estimaciones hay un montón de métodos que se conocen como métodos numéricos. Estos métodos, conforme te los vayan dando en clase, si no las entiendes a tus profesores, puedes buscar en YouTube alguna ayuda acerca de cómo ver videos para entender un poco mejor esto. Y generalmente se trabajan en software como MATLAB, Python y GNU. Entonces, dependiendo de dónde trabajes tú, puedes igual ocupar YouTube para aprender cómo hacer esto en YouTube, cómo hacer esto en MATLAB, cómo hacer esto en UK, cómo hacer esto en Python, y te va a salir y te va a ayudar bastante, ¿ok? Incluso hay cursos aquí también en la comunidad de ESPE, que promueven cursos de métodos numéricos. Si es que quieres reforzar, pues también están en sus cursos. Yo también doy clases de métodos numéricos, algunos temas, pero en general la mayor guía es en YouTube, ¿ok? Dedícale un poco, en vez de estar buscando docentes, buscando quien te salve la vida, busca tú mismo en YouTube tu propia ayuda. Es algo muy muy bueno. En tips, ok, por ejemplo, cómo puedes, cuando ya le sabes, por ejemplo aquí le estoy haciendo un MATLAB porque le sé al MATLAB en algunas cosas. Entonces te dan un sistema de ecuaciones, pues lo pones en MATLAB y en 2 patadas, 3 líneas de código te resolvió el problema. Aquí ve, me mandaron a dibujar una función en MATLAB, ahí está, tac, 4 líneas de código, ahí está, ok. Sin embargo, aquí la joyita no es tanto manejar el MATLAB, sino entender qué le están dando. Por ejemplo, uno de los primeros temas en métodos numéricos es la teoría del error, ¿no? Los errores absolutos, los errores relativos. Generalmente cuando haces laboratorios de física, haces un informe, generalmente ahí tienes que imponer cálculo de errores y generalmente se usa el error relativo, ¿ok?
¿ok? En vez del error absoluto. También hay la propagación de errores, que es algo que se ve en métodos numéricos. Hay teoremas acerca de la teoría de errores. También te enseñan otros métodos como el método de la bisección, el método de Newton. Aquí te dejo un pequeño resumen, la fórmula que se utiliza, las fórmulas que se utilizan en el método de la secante, la interpretación gráfica de las soluciones, y con esto pues puedes ir y dar un buen examen. Aquí te dejo algunos ejercicios para que puedas practicar. Yo sé que ya tienes los conocimientos sólidos acerca de algunas cosas en métodos numéricos, y si no, pues como te dije, tienes a YouTube para igualarte y luego practicar. Estos ejercicios son tipo prueba. Si los haces, te aseguro que te va a ir bien en cualquier prueba que tengas en el primer parcial con cualquier docente. Practícalos. En el caso de que no te hayan mandado tareas ni nada, no sepas de dónde sacar para practicar, aquí te estoy dando, practícalos y verás que te va a ir bien. Aquí hay algunos ejercicios más completísimos de todo lo que necesites para poder dar un buen examen. ¿Ok? Toma nota, pon pausa, apunta y haz. La manita en computadora como te pide el ejercicio. ¿Ok? Y bueno, creo que con esto finalizamos los tips para cada asignatura. Como un paréntesis especial, pues estoy haciendo una pequeña publicidad de lo que sería mi pequeña empresa. Ok, nosotros somos Quantical. Como puedes ver en este video, y si visitas mi canal vas a ver muchos videos más que hemos hecho en honor a la comunidad de ESPE, para ayudar a los estudiantes de ESPE, resoluciones de exámenes en tiempo real de algunas asignaturas. He puesto algunos mini cursos para personas electrónicas o para personas que están estudiando ahorita materias de ciencias exactas de las diferentes carreras. Nosotros ofrecemos lo que son clases, tareas y trabajos. Y en el caso de que tu profesor te deje o que puedas hacer que se haga de la vista gorda, también ayudamos en acompañamiento en exámenes. O si quieres prepararte para tus exámenes con nosotros, pues estamos a las órdenes. Te dejo personalmente mi correo y mi teléfono para que nos puedas contactar. Yo te responderé y pues podremos coordinar alguna ayuda que necesites personalizar, para que veas que todo es posible. Y listo amigos, con esto me despido, espero que pasen bien, hasta la próxima.